oraciones. Seguimos creciendo en esta hermosa familia y le damos gracias a todos aquellos que aún tal vez no conocemos, que nos siguen a través de este canal. Los bendecimos su ministerio, su vida en el país o en el lugar que usted se encuentre. Seguimos con el estudio de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 14. Y hoy como título esta enseñanza tiene: nada les oculto a los hombres puestos por Yahweh. ¿Sí? Y vamos a entender cómo el Padre permite situaciones para mostrar y también para quebrantar y para también reprender. Y vamos a ir a Primera de Reyes capítulo 14, versículo 1 en adelante. Dice: en aquel tiempo Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo y dijo Jeroboam a su mujer: levántate ahora, disfrázate para que no te conozca que eres una mujer de Jeroboam, y ve a Silo, porque allá está el profeta Ahías, el cual me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Toma en tu mano 10 panes, tortas, una vasija de miel, y ve a él, para que declarare lo que ha de ser para este niño. Perfecto. Miramos por qué el Padre permitió la enfermedad del hijo de Jeroboam. Es la primera pregunta que nos vamos a hacer en esta mañana. Si recordamos anteriormente, ¿cierto? En el capítulo 13, ya el profeta le había declarado el juicio a Jeroboam por sus pecados. Vamos a recordarlo un poco. Devolvámonos a Primera de Reyes, capítulo 13, del 32 al 33. Porque sin duda vendrá lo que dijo a voces la palabra de Yahweh contra el altar que está en Betel, contra todas las cosas de los lugares altos que están en la ciudad de Samaria. Con todo esto no se apartó Jeroboam. Miremos el contexto del por qué iba a llegar este juicio en el versículo 14. Con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que se volvió a ser sacerdote de los lugares altos entre el pueblo, a quien quería lo consagraba, para que fuese a los sacerdotes de los lugares altos. Esto fue causa del pecado de la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada raída de sobre la faz de la tierra. Entonces vemos que ya era justo el juicio. A pesar de que el siervo y el profeta habían anunciado el juicio, Jeroboam nunca se doblegó. Hay personas que vamos a encontrar en el caminar de la fe que no se van a arrepentir jamás, nunca van a cambiar. O sea, por más que el Padre se les revele, por más palabra, por más ministración, por más corrección, no van a cambiar su corazón. Entonces, en esto nos enseña algo que no todo el mundo viene acá a cambiar, ni en ningún lugar del mundo. Todo el mundo no está dispuesto a dejar su pecado, su posición, ¿sí? Y en los años que llevamos pastoreando con mi esposo, que ya son 19 años, nos hemos dado cuenta que esto es una gran realidad. Pudo haber sido una persona que sirvió, pudo haber sido una persona que había estado acá, pero nunca se arrepintió. Y ahorita vamos a ver que los corazones en los últimos tiempos es lo que vamos a ver reflejado: la dureza, la falta de arrepentimiento, la falta de humillación, la falta de sinceridad, la falta de lealtad hacia nuestro rey y hacia los siervos puestos por Yahweh. Entonces, ¿qué había hecho Jeroboam para el Padre determinar ya un juicio? Había levantado un falso sacerdocio, había quitado las fiestas de Adonai, había levantado falsa adoración en Betel y Dan, y había quitado los tiempos del Padre. Entonces vemos que él seguía con el espíritu de Salomón, ¿cierto? Cuando estudiamos Salomón vemos que es un antimesías que va en contra de la misma escritura. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Toda persona que no cumple la palabra es un antimesías. O sea que si usted viene acá y no cumple la palabra, es igual que Jeroboam. Si usted no ama la palabra, si usted no obedece la palabra, está actuando igual que Jeroboam. Si un pastor, puesto supuestamente por Dios, no lleva al pueblo a la escritura, a la ley, a los mandamientos, es un antimesías, porque está negando la verdad. Entonces, miramos acá que todo pecado tiene su consecuencia. El Padre perdona, pero siempre habrá una consecuencia. Y eso es lo que al cristianismo no le gusta, o a muchos no les gusta ese punto. Padre, perdóname. Sí, claro, yo te perdono, pero tu consecuencia la tienes que vivir.
la tienes que enfrentar. Pero aquí vamos a ver paso a paso. Primera pregunta era ¿por qué el padre cortó a corta edad el hijo de Jeroboam? ¿Cierto? Vemos en la antesala el por qué. Nunca quiso arrepentirse. ¿Y por qué? Entonces aquí vamos a ver en la segunda parte, ¿por qué envía a la esposa disfrazada, no? ¿Por qué él no le dice, vaya vestida normal, sino le dice, ve disfrazada, a ver qué signo el profeta trae sobre nuestro hijo? Porque recordemos que la palabra de un siervo puesto por Yahweh puede revertir una condición. Por eso un siervo puesto por Yahweh, hermano, es muy delicado usted enfrentarse. Porque una palabra de un siervo puesto por Yahweh puede ser para usted bendición o puede ser para usted su juicio. Por eso usted nunca ha ido a un siervo, porque eso le puede traer a usted juicio y lo vamos a entender. Vamos a ver qué representa el disfraz, qué nos quiere enseñar con esto. El primer disfraz que vemos en la escritura lo encontramos en Bereshit. ¿Soy decir disfraz? Claro que sí. En donde cuando pecó Adán y Eva, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Se vistieron. ¿Se tenían que vestir? O sea, ¿qué hicieron en ese momento? Se disfrazaron. Se encubrieron del pecado creyendo que Yahweh no los veía, sabiendo que habían tenido una relación directa en el huerto del Edén. Y lo primero que para ellos fue encubrir. El disfraz significa encubrir algo falso. Entonces representa también encubrir la vergüenza, la desnudez de un acto que ha contristado al Padre. ¿Para qué es el disfraz? ¿Sí? ¿Para qué se utiliza el disfraz? Miramos en varios sucesos de la Biblia, ya encontramos la primera palabra de disfraz. ¿En dónde? En Bereshit. Vamos a ver otro suceso que encontramos la palabra disfraz, que es en Jacob. Cuando va a pedir la bendición de su hermano Esaú. ¿A quién va y se disfraza? Para Isaac, ¿cierto? Va y se encubre, se disfraza para recibir la primogenitura de su hermano, ¿sí? Esaú. Vemos la segunda parte de disfraz. Entonces, aquí vemos que representa ocultar, cubrir, engaño de una identidad. Tengan claro esto, engaño de una identidad. Entonces, aquí vamos a ver cómo el enemigo, y acuérdense que la Biblia tiene códigos, ¿no? ¿Qué representa la mujer? Efraín, encubierto de engaño, de maldad, queriendo usurpar los tesoros del Padre. Porque cuando va usted donde un profeta puesto por Yahweh, usted va a recibir algo, ¿cierto? Y ella iba a recibir algo. ¿Qué ha hecho las naciones de la tierra? Disfrazarse de religión, disfrazarse de conocimientos falsos para adquirir el favor de Adonai. Pero esto va a traer juicio, como igual esta mujer. Entonces, vamos a leer Proverbios 28:13, que dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará ¿qué? Misericordia. Vuelve y dígalo conmigo. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Aquí es muy fácil confesar. ¿Sí? Confesar, cualquiera confiesa, como irse al cura, como orar, llorar, pedir perdón, fácilmente cualquiera lo puede hacer. Pero apartarse totalmente del pecado es un paso, hermano, que muchos no lo dan. Porque cuando yo digo apartar, es erradicar para siempre algo de mi vida. Sacarlo total, que nunca más eso vuelva a mi corazón. Entonces, en el cristianismo, ¿qué le enseñaron a usted? ¿O qué basura le enseñó la religión? En el catolicismo, vaya donde el cura, vaya y pida perdón y rece 3 Ave Marías y ya. En el cristianismo, vaya a un encuentro, pague 200,000 pesos a una finca, haga una lista de sus pecados, confiéselos y ya. Usted quedó perdonado. ¿Será tan fácil? Entonces, a veces nosotros queremos que el Padre nos perdone fácilmente.
que ya nos perdone y que todo quede bien. ¿Será tan fácil que el perdón de nuestro eterno sea tan fácil? Porque como estamos acostumbrados a ver un padre así, en la fe nos hemos vuelto descarados, cínicos, malos, perversos, que creemos que pedir perdón es tan fácil al Padre. No, yo voy y pido perdón y ya, a mí me tiene que ir bien porque yo ya pedí perdón. A mí Dios no me va a reprender porque yo ya confesé todos los pecados, yo ya reconocí. Esa es la religión que nos lavaron el cerebro creyendo que el Padre, le digo a usted, cuando usted pide perdón, ¿es suficiente pedir perdón? ¿O tiene que hacer un acto de reparación? Un acto de reparación. Entonces, junto con pedir perdón, escriba, yo debo hacer un acto de reparación. Y tal vez ese acto de reparación se va a tardar años, hermano. Yo puedo decirle al Padre, pequé 20 años de mi vida, pequé 40, pequé 50, y entonces el Padre en un día me tiene que perdonar y no tengo que vivir ninguna consecuencia. No es así. Porque a nosotros nos quedaron secuelas de nuestro pasado. Porque el Padre sabe que necesitamos purificarnos, pero la purificación no es temprana, es tardía, hermano. Hay consecuencias como ¿cuáles? La salud, consecuencias como las finanzas, consecuencias en los hijos, consecuencias en muchas áreas. Pero yo no le puedo decir al Padre, mire mi listado de 50 años de yo haber hecho lo malo, y perdóneme, y ya bórreme todo esto y ya. Y no voy a ver ninguna consecuencia. ¿Será que yo puedo presentarme así delante de mi Padre? Aún los jóvenes, así hayan nacido en cuna creyente, porque muchos de ellos tienen cosas inmundas también. Y decir de la noche a la mañana, ya necesito que borres todo. Si Él se lo place, lo hará. Pero si Él quiere consecuencias, también. Entonces aquí vemos que el enemigo siempre ha querido que las personas no tengan un verdadero encuentro con el Mesías, un verdadero arrepentimiento, porque mucha gente tiene remordimiento de conciencia y viene a la congregación por remordimiento, mas no por arrepentimiento. ¿Usted no ha visto cuando la gente es toda cínica y llora y le dice, es que yo me revolqué ayer con un tipo, pero no sé por qué lo hice? Yo no lo miré y dice, acaba de caer como un cerdo, como una persona, así dice la Biblia, porque vuelve a como la cerda a revolcarse en su pecado, y es tan cínica, dice, yo no sé por qué pequé ayer. O cuando el tipo le es infiel a la esposa, yo no sé qué me pasó, por qué caí. Pero lo dicen con un cinismo y una frialdad. Y así se ha vuelto la humanidad, creyendo que Yahweh lo está viendo todo. Entonces, las preguntas o las respuestas que muchas veces usted no ha encontrado, las tiene en su pasado. En actos que usted hizo, que tiene que recuperar, que tiene que reparar. Y que si usted hasta el día de hoy no ha reparado, no espere que el Padre de la noche a la mañana le repare algo que usted no ha pagado el precio todavía. Pero pastora, llevo 5 años acá, pero ya reparó lo de 40 años atrás, o lo de 15, o lo de 10. ¿Qué actos usted humanamente ha hecho para que el Padre le limpie su hoja de vida, para que sea merecedor de todas las bendiciones? ¿Queremos que Yahweh cumpla todas nuestras bendiciones por querer solamente pedir un perdón? ¿Será suficiente? Esa es la pregunta que nos debemos hacer hoy. Entonces mirémonos cuando estudiamos el libro de Oseas, se ha perdido la identidad, se ha perdido la pureza, se ha perdido las fiestas, se ha perdido el Shabbat, se ha perdido la fidelidad, y la gente cree que así honran a Yahweh. ¿Serán merecedores de la misericordia de nuestro Rey? Un pueblo rebelde, un pueblo tibio, un pueblo sin amor, un pueblo sin santidad, unos pastores rebeldes, un pueblo que se ha contaminado. ¿Será que se merece la misericordia de mi Padre? Entonces, aquí entendemos, usted
¿Por qué no ha bendecido el Padre todas sus áreas? Pregúntese usted mismo. En 1 Corintios 4:5, ¿qué dice? Del 5, 4:5. Dice, porque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es celador. Así que no juzguéis antes de tiempo, hasta que venga el ladrón, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá lo que se merece. Entonces aquí dice algo muy importante, que representa también el disfraz, hipocresía, una máscara, algo que oculta debajo de ese rostro, de ese ser. Entonces, hermano, ¿cuántas veces vamos con una máscara a la presencia de Dios y a los siervos? ¿Cuántas veces le hemos dicho al Padre perdón de solo labios? ¿O cuántas veces vamos a los siervos con una máscara pero escondemos una gran realidad? Y aquí vamos entendiendo. El día del juicio el Padre va a exponer todo. Y usted lo que menos piensa que el Padre lo va a sacar a la luz, lo va a sacar a la luz. Ah, pero es que yo vi ese video pornográfico 1 minuto, pero yo te vi ese día y nunca te arrepentiste de ese video pornográfico que viste. Porque nosotros tenemos un concepto tan errado de nuestro Rey, y tan concepto errado de los verdaderos hombres puestos por Adonai, que piensan que ellos no ven nada. ¿Usted no ha visto cuando le dicen a uno, ¿y usted quién le contó? No necesito que me cuente nadie. Yo tengo rodillas, tengo relación con el Espíritu Santo. ¿Sí? Pero como la mente todavía está tan cautiva de las personas, piensa que le mienten a uno mirándolo a los ojos. Y dicen, yo no he hecho nada. ¿Sí? Eso cuando la gente se ha vuelto tan experta en mentir que en su mirada la trabajan tanto para sostenerla con la mentira. Sus movimientos, su maldad es tan grande que trabaja eso para poder dominar a las personas con su engaño. Entonces, pero hay un gran día que esa máscara, ese disfraz, porque cuando Adán le pregunta al Padre, ¿dónde estabas tú? ¿Cierto? Ya lo había visto. Y él dijo, no, fue aquella mujer, por aquella mujer que tú me diste. ¿A quién se justificó el pecado? Y una vez le dijo, fue por ella. Si no, yo no hubiera fallado. Cuando justificamos las acciones, somos expertos en la máscara, es que fue que a mí me hicieron daño y por eso también yo hice esto. O fue que a mí me hicieron eso y por eso yo pagué mal. Siempre tenemos un disfraz para justificar nuestras acciones. Pero poca gente tiene la capacidad de quitarse el disfraz y decir, yo reconozco que yo soy esto. Este soy yo, Señor. Esta soy yo. Verdaderamente yo soy malo, yo soy mala, yo soy rebelde, yo soy hipócrita, yo soy esto. Cuando nos quitamos esa máscara y ese disfraz delante del Padre y delante de los siervos, ahí sí estamos teniendo un verdadero arrepentimiento. Mientras que usted siga riendo con sus cosas ocultas, mientras que usted venga aquí como un payaso disfrazado, mostrando que todo está bien, pero por dentro está todo mal, estoy cargando un disfraz. Usted cada vez que mienta, mírese como un payaso. Porque usted está mintiendo todo el tiempo. Y se está engañando a sí mismo. Así va esta mujer. Isaías 57, 1, 2. Estamos sacando todo el estudio de qué es disfraz. En ese momento, una joven, ¿me ayudan a leer ese texto? Por favor. Ya. 57, 1, 2 dice. Pero el justo, no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren. No hay quien entienda delante de que la aflicción ha quitado el justo. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Yahweh.
Mas vosotros llegados acá, hijos de hechicería. ¿Qué es un disfraz? Un hijo de hechicería, generación de adulterio que fornica. ¿De quién se ha burlado? Le pregunta aquí el padre. Porque, o sea, les está diciendo, toda persona que se burla es como un hechicero, como un brujo. Así lo ve el padre. Porque dice aquí, ¿de quién te has burlado? Entonces imagínense aquella mujer como iba, como una hechicera, como una encantadora, a engañar al profeta. Entonces toda persona falsa, el padre la ve como un brujo, como un hechicero. Ahora la pregunta es, ¿a dónde lo mandó Jeroboam a ella? Al Silo. Vamos a ver lo importante que es este lugar. ¿Sí? Porque cada profecía tiene que usted entender, cada punto a punto, línea a línea, qué es lo que me está diciendo. Entonces ya entendimos lo que significa disfraz. Va más allá, ¿no? El ocultar, el no reconocer, el no reparar, el mentir, eso es disfraz. Ahora, ¿por qué al Silo? ¿Qué significa la palabra Silo? Era un lugar sagrado en la región de Cananea, uno de los sitios más importantes para el antiguo judaísmo. ¿Dónde queda el Silo en el antiguo Israel? Dice que aproximadamente en Gilgal y en Betel, en una zona central de montañosa. Imagínense que este lugar se convirtió en un tiempo en la capital, como decir hoy en día Jerusalén. En el importante que era este lugar. Decía que el pueblo tenía que ir 3 veces en el año a celebrar las fiestas a Silo. Y ahorita vamos a entender por qué. También allí es donde vamos a ver que nació un gran profeta, el profeta Samuel. Usted lo encuentra, 1 Samuel capítulo 1, versículo 9, cuando dice que su madre clamó allí concebió a Samuel, y allí fue donde Samuel murió ejerciendo su ministerio. O sea, era un territorio, hermano, hasta el día de hoy es poderoso. También era algo muy bonito, y en Jueces capítulo 21, 19, 21 decía que todas las mujeres consagradas se guardaban y esperaban cuando los hombres subían de la guerra de las 12 tribus de Israel. Ellas se paraban allí, hasta el día de hoy hacen eso, es una fiesta especial. Se paraban allí y esperaban su varón, quien las iba a escoger para su matrimonio. Entonces ellas hacían unas danzas, si quiere leámoslo, alguno que me lo ayude a leer, Jueces 21, 19, 21, amor. Y entonces aquí encontramos que ellas se preparaban para ese momento, todas las mujeres consagradas, vírgenes, se paraban en este territorio, danzaban, esperando a Dios quien enviaba a su esposo. Jueces 21, 19, 21. Ahora bien, dijeron, he aquí, cada año hay fiesta solemne de Yahweh en Silo, que está al norte de Betel, y al lado oriental del camino que sube de Betel a Siquem, y al sur de Lebona. Y mandaron a los hijos de Benjamín, diciendo, id y poned emboscadas en las viñas, y estad atentos, y cuando veáis salir a las hijas de Silo a bailar en corro, salid de las viñas, y arrebatad cada uno mujer para sí de las hijas de Silo, e idos a tierra de Benjamín. Tremendo. Entonces imagínate, ellas cada año se preparaban, todas las niñas consagradas se preparaban, danzaban, y los hombres iban, y cada uno escogía a su esposa. ¿Sí? Era un lugar también de consagración, de pureza. ¿Qué significa la palabra Silo? También tiene 2 expresiones, Shai, que es regalo, tributos del Mesías, y Silo, que significa el Mesías. ¿A quién está representando? A Yeshua HaMashiach. ¿Qué representa el Silo? A Yeshua HaMashiach. O sea, nada más, Jeroboam, muy astuto, vaya y dice a su esposa, ve y te presentas ante el Mesías. Porque el lugar representa que iba a tener un encuentro cara a cara con el Mesías. Iba disfrazada, iba a pedir una petición para su hijo. Entonces uno dice, ¿con quién se iba a encontrar? Más que con el profeta. Con el mismo Yeshua. O sea, como espiritualmente cada cosa tiene un destino, entonces aquí lo que ella iba a hacer,
¿Qué llevaba ella para presentarse ante el profeta? Llevaba unas cosas, 10 panes, ¿cierto? ¿Qué significa? Las 10 tribus de Israel que le fueron entregadas en Jeroboam. ¿Dónde encontramos esto? En Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 34 al 35. Vamos a leerlo. Pero no quitaré nada del reino en sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida. Por amor a David mi siervo, al cual yo escogí, pero ya aprendimos que es por amor a Yeshua, a Ciro, cual yo escogí, quien guardó mis mandamientos y mis estatutos, pero quitaré de su reino de la mano de su hijo y daré a ti las 10 tribus. ¿Cuántos panes llevaba ella ante el profeta? 10. Ahí está la respuesta. Y su hijo daré a una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo escogí para poner mi nombre. Llevaba otra cosa, unas tortas. ¿Cierto? ¿Qué significan esas tortas? Simplemente tradición. Porque todo profeta era honrado con el salario y con el alimento. Toda persona tenía que llevar al profeta algo de honra para que fuera bendecido por su pueblo. Eso simplemente es tradición. También llevaba una vasija de miel. Vamos a entender qué significa esto. Jeremías 18. ¿Qué dice en Jeremías 18? Dice que Israel pasó a ser un barro, ¿cierto? En las manos del alfarero. ¿Sí? O sea que en ese momento que le estaban diciendo a través de esta mujer, yo voy a quebrantar a Israel. Y esa miel se va a convertir en algo amargo, por causa de haber dado la espalda a los estatutos, a los mandamientos y haber seguido a Jeroboam. Entonces le estaba diciendo, esa vasija representa a Israel, que iba a ser quebrada y que la miel se iba a convertir en algo amargo. O sea que venía ¿qué? Juicio. O sea, ella llevaba una simbología presentándose ante el rey. Entonces dice aquí, versículo 4, Primera Reyes 14. E hizo la mujer que Jeroboam se levantó. Fue a Silo, ya entendimos la simbología de todo lo que se representa. Llegó a la casa de Ahías y Ahías no podía ver, pues sus ojos habían quedado fijos por la vejez. Entonces yo le hago una pregunta. ¿Para qué Jeroboam le hizo hacer todo eso si el profeta no podía ver? Aquí viene algo tremendo. ¿Será que nosotros los siervos puestos por Yahweh lo podemos ver todo? Ahí vamos a entender. ¿Quién es puesto por Yahweh y quién no es puesto por Yahweh? Puede que los ojos físicos no sigamos a todo el pueblo donde está. ¿Sí? Porque el profeta físicamente no podía ver. Y vamos a entender acá en el versículo 5. Pero Yahweh había dicho a Ahías, he aquí, o sea, ya el padre había hablado al profeta. Bueno, ya había hablado. Entonces dice, he aquí, la mujer de Jeroboam viene a buscar palabra de ti. Y ahorita vamos a entender todo esto tan tremendo. Acerca de su hijo que está enfermo. Así le has de hablar, porque será de cuando ella entre, fingirá ser otra mujer. Y así, cuando Ahías oyó el ruido de sus pasos, al entrar ella por la puerta, entra mujer de Jeroboam. O sea, ¿la dejó entrar? Ni siquiera la dejó entrar. Y ella venía ¿cómo? ¿Y qué le dijo? ¿Entra mujer de qué? ¿Y él veía? Con solo los pasos. Y vamos entendiendo todo eso. ¿Por qué finge ser otra? Porque a ti soy enviado en duro mensaje. Paremos ahí. Y ahorita seguimos con la revelación. Eso pasa, usted piénselo muy bien. Cuando usted le va a hablar a un siervo, ¿qué le va a decir? Porque por sus palabras será justificado o por sus palabras usted va a ser condenado. Cuando usted anda un siervo puesto por Yahweh y usted le está mintiendo, le va a venir a usted juicio. Por solo la acción de querer mentirle al siervo. Ay, eso yo le digo al pastor, tal cosa, le saco el cuerpo y le miento y me le río en la cara. ¿Y usted cree que ese acto, qué hace? No.
ese acto no queda hacer. Porque uno de siervo sabe que usted está mintiendo, pero uno lo deja que usted mienta. Porque el juicio no es para mí, el juicio es para usted. Porque yo simplemente digo, bueno, yo sé que usted me está mintiendo. Pero más adelante, su juicio le vendrá a usted por burlarse de los siervos. Ahora, cuando ella se presentó, ni siquiera esto, ella no sabía con quién estaba hablando. Claro que ella sabía con quién estaba hablando. Sabía que estaba hablando con un profeta. Pero ella aún así, tenga tanta su maldad, que dijo, yo voy disfrazada y yo sé que voy a engañar al profeta. Pero el padre, ¿qué hizo? Ya le había hablado quién venía. Hay cosas que nosotros sabemos que van a venir para ustedes sin necesidad de que ustedes nos digan. Uno sabe el destino, uno sabe el rumbo, uno sabe muchas cosas, pero uno tiene un día y una hora para hablar. Porque el verdadero hombre de Dios no habla cuando quiere o cuando ustedes quieren que no hable, sino cuando el Padre se lo permite hablar. Entonces, cuando usted vaya a pedir consejo a un siervo, sepa qué pide. Por eso a veces hay gente que juega con la palabra de los siervos. Yo es que necesito un consejo. ¿Para qué? ¿Para hacer usted lo que quiere y pedir más juicio? ¿O para que el Padre lo libre de un juicio a usted? Cuando un siervo usted le diga no, y usted lo hace, le va a venir quebrantamiento. Porque usted fue ante el siervo Dios lo usó para decirle un no o un sí, y usted pasó por encima de esa palabra, a usted le viene quebrantamiento. He visto eso en muchas personas. Cuando usted sepa pedir consejo, sepa que usted va a tener la capacidad de obedecer, o si mejor no lo haga. No lo haga, porque le va a venir corrección. Entonces aquí vamos a entender qué es lo que más se va a necesitar en los últimos tiempos. El discernimiento de espíritus. ¿Qué significa o por qué el Padre pone el ejemplo de la ceguera? ¿Será que hay profetas ciegos en el mundo? Claro. Pastores ciegos por montones. Que fácilmente se dejan conmover por las lágrimas, las palabras de las personas. Uno no es que se vuelva sin sentimientos. Uno se vuelve un ser espiritual que no se deja engañar de nadie. Por eso cuando yo lo veo llorar a usted o el pastor, está mirando si sus lágrimas son sinceras o son falsas. Porque fácilmente usted puede llorar. Yo he visto tirados en el piso, haciendo votos, juramentos. Nosotros hemos visto toda clase de espectáculos, ¿sí? Te lo prometo que jamás volveré a hacer eso. No voy a volver con ese tipo jamás. Y como a los 3 meses está con el tipo. ¿De qué le sirvió su disfraz? Lloró, se tiró al piso, hizo su show. Entonces a veces la gente dice, es que los pastores se han vuelto duros y fríos. No, se han vuelto más espirituales y menos carnales para poder ver lo que otros no ven. La gente lo puede tildar sin amor, lo puede tildar duro, sin compasión. No, la compasión está. Pero cuando un hombre y una mujer es puesta por Yahweh, tiene que tener su carácter en el Mesías, no en los sentimientos de nadie. Y tiene que juzgar según el Mesías juzga, no según el corazón quiera moverse. Porque usted no ha visto que hay personas que cuando quieren conmover o mover las emociones del siervo, unos se ponen bravos como un mecanismo de defensa. Yo me emberraco y a mí no me dice nada. No pierdo yo, pierde usted. O yo lloro para obligar la voluntad de mi siervo a lo que yo quiero, a mi conveniencia. O me hago la víctima. Todas las facetas habidas por haber, el disfraz de la víctima, el disfraz de la ira, del orgullo, de la soberbia, todos esos disfraces ya los conoce uno. Entonces cuando vienen a ciertas cosas, ¿qué tiene que tener el verdadero hombre de Yahweh? Centrado en sus sentimientos. En lo que ve, en lo que escucha o en lo que Yahweh le habló. Por eso cuando alguien dice, no, yo de verdad quiero cambiar, yo te lo prometo que esta vez sí voy a cambiar, el Padre dice, sácalo.
Dice, no, pero fue y dijo que quería cambiar. El padre, no, pues sácalo. Porque más adelante vas a ver que nunca cambió. ¿A quién le obedece? ¿A lo que dice la persona o a lo que dijo Yahweh? Por eso hay personas que nunca van a entender a los verdaderos hombres del Padre. Dicen, es que son muy duros. No, son muy espirituales. Cambie la frase duros hoy. ¿Por qué? Espiritual. El espiritual. ¿Usted cree que los profetas tenían sentimientos? Cuando fue le dijo al profeta Samuel, ve y pártelo por pedazos. ¿Se metan sentimientos? Gracias a mi parte nunca me ha mandado esa orden. Vaya y coge un machete y pártelo porque no me sirve, porque es una inmundicia. Hermano, esos tiempos no los hemos vivido. Si las personas a veces lo tilden a uno de duro porque los corrigen, ¿cómo sería si nos tocara los tiempos del profeta Samuel? ¿Cómo nos verían como asesinos? Claro, esos son unos asesinos. ¿Usted cómo cree que le dieron al profeta Samuel cuando le tocó matar al rey? ¿Cómo lo criticarían? ¿Qué dirían del profeta Samuel? Por eso usted, cuando vea unas acciones que no entienda a sus siervos, calle. No cuestione, no murmure. Porque usted no sabe la relación que tienen sus siervos para tomar ciertas decisiones que ustedes nunca van a entender. Porque el padre no le va a hablar a una oveja lo que le habla a un siervo, jamás. Porque ustedes no tienen esa posición, ni la tendrán. A futuro no se sabe. Pero en este momento, usted tiene la visión de ¿qué? De oveja. ¿Ya? Limitada. Pero el siervo tiene que ver un panorama como grandísimo. El siervo no ve solamente esto. El siervo ve más. A futuro. Si yo tengo que tomar una determinación, no lo hago porque yo quiero, sino porque Yahweh me lo ordena. Así a usted no le gusta. Así el pueblo no lo aplauda. ¿Usted cree que los profetas de Dios están para que lo aplaudan? ¿Para que los amen? ¿Para que todo el mundo esté contento? No. Ellos no buscan ni el aplauso, ni buscan la fama, ni buscan que los demás los elogien. Porque es más, el verdadero hombre, el Yahweh, está más destinado a que menos lo amen y menos lo entiendan. Porque las conversaciones con Yahweh que a veces uno tiene, uno dice, Padre, pero ¿por qué me dices esto? Hazlo y punto. Quieran entender el pueblo, no, hazlo. Tú no le des explicaciones a nadie, tú simplemente haz mi voluntad. ¿Usted qué cree que cuando uno no le da explicaciones a la gente cómo lo toma? Se carga, se enoja, se irrita. No, pero es que no es me parece injusto. Pues a usted le parece injusto, pero a Yahweh es justo, porque usted no ve a esa persona como Yahweh la ve. Usted puede ver a esa persona normal, usted la ve, oiga, como bella persona, noble. No, yo no sé por qué los pastores son así con ella. ¿Y usted Yahweh? ¿Usted sabe Yahweh que le hablaba a Dios, a ese siervo a través de lo secreto? O sacamos la frase feliz del cristianismo. Un pecado cualquiera lo comete. ¿No es que todos somos humanos? Ellos también son humanos, sí, pero somos puestos por Yahweh. Hay una gran diferencia. Que el siervo tiene que tomar las decisiones que su padre le ordena. ¿O usted qué cree que juicio le puede venir? Que el padre lo quite. Y le quite todo su legado espiritual. Y a través de eso venga una condenación, no solo para él, para todo un pueblo. Porque por causa de quitar Dios los profetas en el pueblo de Israel, vino juicio. Por eso usted siéntase privilegiado si hay hombres con ese don en su ministerio. Porque lo van a librar no solamente a usted, a todo un pueblo. Porque el Padre da un veredicto cada año y lo ha hecho en esta casa, para bien o para mal. Dice, hagan esto, muévanse así, hagan esto porque este tiempo viene. Si el Padre no estuviera, simplemente deja ciego a los siervos, estarían muertos y todos ustedes fregados. Porque así es. Donde no hay, dice que donde no hay profecía, el pueblo se desenfrena. Entonces, la revelación tiene que ser en la intimidad. Segunda de Corintios 11,
14:15, que dice: por los tales son falsos enviados, obreros fraudulentos, disfrazados, ahora sí entienden, como enviados del Mesías. Y no es de maravillarse, porque el Satán mismo se disfraza como un mensajero de luz. Así que no es gran cosa que también sus servidores se disfracen como servidores de justicia, pero su fin será conforme a sus obras. Ahí tienen. Segunda de Corintios 11, 14, 15. Entonces aquí vemos que venía esta mujer como una mujer disfrazada, como viene la religión disfrazada, como vienen los falsos profetas disfrazados delante del rey, como ángeles de Satanás disfrazados. Pero dice que de sus obras el Padre también le dará a cada uno. Entonces, ¿por qué el enemigo le conviene gente engañosa dentro de un lugar? Gente disfrazada, gente con espíritus engañosos, con enseñanzas demoníacas. Primera de Corintios 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañosos, enseñanzas de demonios. O sea, ¿cuántos como esta mujer hay en las naciones de la tierra? Millones, hermano. Con hipocresía que hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Entonces aquí vemos, Satanás tiene sus emisarios dentro de la religión. ¿Sí o no? A él le conviene tener falsos profetas, falsos pastores, falsos maestros, y que eso se multiplique, claro. Por eso, ¿quién tiene el discernimiento de Yahweh para ver lo malo o lo bueno? Para sentarse usted y decir: usted es un falso pastor, usted es un falso profeta, usted es un falso maestro, como nos ha pasado con su pastor cuando hemos ido a ciertos sitios. ¿Sí? La religión, la ostenticidad, el traje de paño, toda la apariencia hipócrita y falsa, hace el tremendo pastor. Hasta la voz, encantadora, elocuente, se muestra todo lo hermoso, pero detrás de ese hombre o esa mujer hay un demonio llevando una cautividad a un pueblo a la condenación. Entonces, si no hay quien vea entre lo santo y lo profano, ¿cómo se va a descubrir eso? ¿Cómo sacarlo lo inmundo? ¿Cómo sacar el engaño de los últimos tiempos? ¿Cómo sacar el pecado oculto de una congregación? Si a usted no se le hubiera confrontado con el pecado, ¿quién sería usted? Lo más triste, el día que se tuviera que presentar en el juicio final, como se hubiera presentado. Y el Padre le diga: alejaos de mí, hacedores de maldad, no te conozco. Por eso algo que tenemos que amar es cuando el Padre me desnuda y me quita mi disfraz. Y me dice: estoy cansado de que usted sea un payaso, este es usted, esta es usted, no me gusta esto de usted. Quiero que cambie esto de su alma. Quiero que se quite ese vestido hipócrita y realmente muestre. Porque si usted no se quita ese vestido contaminado, ¿cómo se va a presentar delante de mí? Entonces debemos entender que nosotros no tenemos que seguir las artimañas del enemigo. Cada vez que usted miente, usted está siendo un hijo de Satanás. Yo le decía a un joven: ¿usted es hijo de quién? ¿Hijo de Satanás o hijo de luz? ¿Quién es usted? Revélese. Revélese quién es usted. Porque el príncipe de la mentira, si está en su boca, usted es hijo todavía de Satanás. Usted no es hijo de Yahweh. Por eso yo les he enseñado: usted cuando vaya a hablar, piense lo que va a hablar. Piense lo que va a decir. Cuando usted prometa algo, piense lo que va a prometer. Cuando usted dé una palabra, piense qué palabra da. Porque para mí un hijo que miente es un hijo del diablo, no un hijo de la luz. Porque en su boca hay falsedad. Si usted miente,
Es que es una mentirita piadosa, ¿no? Estamos acostumbrados a camuflar el pecado. Diga que no estoy. ¿Por qué no tiene los cojones y dice, estoy pero no quiero? Listo, punto. Porque todo buscamos camuflar, todo buscamos decir, ¿por qué no vino ayer? Porque no quise, punto. Es que fue que, y buscamos cualquier cantidad de palabras elocuentes para que se escuche bien, pero ¿a quién estamos ocultando? Al mismo rey. Entonces aquí que iba, porque ella también llevaba los panes, ¿no? Porque ella quería comprar la conciencia del profeta. Quería llevar una ofrenda para borrar el juicio del pecado de Jeroboam. Y esto tiene que ver mucho con los falsos pactos y los votos que hacen muchos para borrar los pecados. En la religión católica había algo que se llamaba la ofrenda por las indulgencias, ¿cierto? Entonces la gente llevaba al Papa. Mi pecado fue así, le llevaba una ofrenda de oro y con eso ya el Papa le decía, violaste a 5 mujeres, tus pecados son perdonados. Eso hizo el papado. Y entonces pasa como en el cristianismo, traiga su voto y el Padre perdona todos sus pecados. Lleve una ofrenda, pacte y todo usted va a ser borrado. Y vamos a ver lo que el Padre hace esto. Marcos 4:22 dice, porque no hay nada oculto que haya de ser manifiesto y escondido que haya de salir a la luz. En esta casa ocurren cosas tan hermosas, tan bellas, que la persona se fue pronto a rumbear. Y resulta que de pronto de una persona que uno menos piensa llega a mi vida, me dice, oiga, yo vi al fulanito rumbeando tal día. Y de donde menos se imagina. Y uno lo coge y le dice, venga para acá. Su familiar trabaja con una de la congregación y le contó que usted fue tal día a tal lugar. ¿Quién lo vio? Yahweh, y lo saca a la ¿qué? A la luz. Usted puede tener relaciones íntimas por el Face. Y usted puede borrar, ¿no? Esto que hay gente que tiene unas mañas en las redes impresionantes. Son sagaces para tener cantidad de claves y borrar y tener cualquier cantidad de ocultas. Pero se llega un día y una hora que el Padre lo deja en público avergonzado. Usted puede ser muy sagaz para las redes. Usted puede montarse un video en su propia vida y creer que nadie lo está viendo lo que usted conversa. Como pasó que una situación con unos jóvenes que hablaban mal de nosotros porque los estábamos corrigiendo, porque no era el tiempo de hablar muchas cosas, y entonces resulta que ellos no se dieron cuenta, guardaron la conversación y nos la mandaron a las 12 de la noche. Miren todo lo que hablan de ustedes. Esto es lo que dicen de ustedes. Dios nos ama. Porque cuando un siervo es puesto por Yahweh es transparente, no va a permitir que nadie, absolutamente nadie, lo engañe, ni nadie se burle de ellos. Eso refleja que Yahweh está con ellos. Una de las señales que Yahweh está con ellos, que todo lo saca a la luz, por amor a sus siervos. Entonces, aquí el profeta, ¿cierto? Ella le llevaba una ofrenda, como que tramémoslo con esta ofrenda al profeta a ver si se le doblega el corazón para que no muera mi hijo. ¿No? Eso es como cuando pastorcito acá le doy un regalito a ver si lo tramo y a ver si ya cambia la cosa. ¿Usted qué cree que es así tan sencillo con un regalo? No, hermano. Dice aquí, entre las personas más mienten y oculten el pecado, más duro será el juicio, por 2 cosas. Por la burla al Padre y por la burla a los siervos. O sea, el Padre dice, se está engañando a sí mismo, pero le va a poner un siervo a ver si también sigue burlándose con el siervo. O sea, como dos filtros. Y entonces aquí vemos en el versículo 8, dice, y rasgué el reino, seguimos con el capítulo 14,
y rasgué el reino de la casa de David, te lo entregué a ti. Sin embargo, tú me has sido como mi siervo David, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo lo recto ante mis ojos. Eso no fue así porque ustedes saben cómo fue David. Sino que has hecho lo malo más que todos los que te precedieron. O sea, imagínate, había sido más malo que Salomón, más malo que David. Y has sido y te has hecho otros dioses. O sea, ¿en qué posición se puso él? Como Yahweh. Imagínate hasta dónde llegó la ínfula de este hombre. Dice, te pusiste como otros dioses y has fundido imágenes para provocar mi ira y me has dado la espalda. O sea, ¿usted qué cree que cuando usted miente, qué está causando para su vida? Más juicio, más ira. Entre usted más tape el pecado, entre usted diga que no fue, más juicio le va a venir. Entonces dice acá, por tanto he aquí, yo traigo el mal sobre la casa de Jeroboam, cortaré a Jeroboam a todo ante la pared, por tanto está bajo mi servidumbre, como aquel libre de Israel. Barraré, mire esto es tremendo, barreré por completo el estado de Jeroboam, como barrí el estiércol, hasta que no quede nada. Cuando el Padre ve que tú no quieres renunciar a tus ídolos, porque aquí hablamos de imágenes diabólicas, pero aquí hablamos a nivel personal. Tus ídolos como el trabajo, como la familia, como cosas del mundo, tarde o temprano, eso va a ser un juicio para ti. Porque el Padre tiene un tiempo para que tú renuncies. Te habla. Te dice Luis Miguel, yo ya te he dicho que renuncies a tus papás. Listo, no quieres. Fulanito, renuncia a la música del mundo, renuncia a esto, renuncia a las redes, renuncia a hablar con personas contaminadas, renuncia a la pornografía, renuncia. El Padre te da un tiempo, te habla. Y tú dices, no, pues de vez en cuando, ¿no? De vez en cuando un cachito de marihuana no tiene nada malo, ¿no? Pues hoy me echo un cachito de marihuana y voy a la congregación y nadie se da cuenta porque es que el pastor es tan bobo que no lo ve. No tiene discernimiento, ¿no? De vez en cuando yo hoy escucho música mundana y nadie se da cuenta. De vez en cuando le doy un beso a alguien y no se da cuenta. De vez en cuando yo voy a tener conversaciones con personas del mundo y me siento y hablo basura y cochinadas del mundo, pero eso no tiene nada malo. Pero tarde o temprano, de vez en cuando, va a ser tu juicio. Yo le decía a una joven, cásate para que no peques. Cásate a tiempo, para que el Padre no te saque. No escuchó, vino un tinieblo, cayó y desechada para siempre. Entonces, tarde o temprano, yo coqueteo con las cosas que el Padre ya me ha dicho que no debo hacer. ¿Por qué cree si el Padre le dice a usted que muera su familia? ¿Por qué será? ¿Será que hay algo bueno que rescatar de esa familia? ¿Será que el Padre no conoce tu familia? ¿Será que el Padre no ve que ellos pueden ser piedra de tropiezo para tu camino? ¿Será que un amigo o una amiga? ¿Será que una relación sentimental del pasado? ¿Será que alguien en el Face? Por eso yo a los jóvenes no les permito Face. Por eso muchas cosas que uno tiene que despejarse. Por eso un niño, usted a un adolescente, ¿para qué le da celular? Para que se condene, hermano. Entonces todo ese tipo de cosas, tarde o temprano, será mi desgracia. Entonces aquí vemos que Jeroboam le manda a la esposa, a ella le parece muy bien. Y mira el postrer estado de esa profecía, porque dice que quitaría para siempre y sería como estiércol todo lo que hizo Jeroboam. Jeremías 3:8, ¿qué dice? Leámoslo desde el versículo 5. Uno odia para siempre, dice Yahweh, uno se enoja eternamente. Así fue como hablaste, hiciste mal y te saliste con la tuya. Yahweh me dijo en los días del rey, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel?
yendo a todo monte alto y bajo todo árbol frondoso y prostituyéndose allí. Yo pensé después que ella hizo todo esto, volvería a mí. Aquí está hablando ya, esta profecía se está cumpliendo de lo que le dijo a la mujer de Jeroboam. Pero no volvió y vio a su hermana la desleal Yahudá. Y noté cómo la rebelde Israel había cometido adulterio. Yo la despedí y le di carta ¿de qué? De divorcio. O sea que en ese momento que le estaba diciendo a través del profeta, te voy a dar carta de Israel y Judá. Pero su hermana desleal Yahudá no tuvo temor. Ella también se fue y se prostituyó. Ciertamente el país se contaminó con su inmoralidad casual cuando ella cometió adulterio con piedra y con todo árbol. Y después todo esto, su hermana, la desleal Yahudá, no volvió a mí con todo su corazón, sino con insinceridad, declara Yahweh. Yahweh le dijo a la rebelde Israel, se ha mostrado más correcta que la desleal Yahudá, y has proclamado hacia el norte y di, vuelve rebelde Israel, declara Yahweh, no te miraré con ira, porque yo soy compasivo, declara Yahweh, no te guardaré rencor para siempre. Pero todo lo que había hecho y todas las generaciones de Jeroboam, ahorita vamos a ver, fueron como estiércol delante de Yahweh. ¿Sabe qué es lo peor que le puede pasar a usted en la vida? Que usted muera y no haya dejado nada bueno espiritual para nadie. Usted murió y dejó solo juicio para sus familias. Por eso es que cualquiera dice, no, es que el Padre me quite la vida, descansa mi vida. ¿Seguro? Es que el problema que queda es que queda un juicio, no solo para usted. Porque si usted pecara hoy, sea en cualquier pecado que sea, y muriere, viene un juicio para usted y para sus generaciones o sus familias. Entonces usted trae juicio para sí mismo y para los que queden vivos. Por eso es que hay maldiciones que uno dice, esas familias que llevan 10, 20, 30 años y todas las familias murieron de cáncer. Y uno dice, así fue la maldición tan brava de esos padres que siguen viendo cáncer después de 30 años de generación. Las enfermedades de muchos de nosotros es causa del juicio de la maldición de nuestros antepasados. Y uno sigue batallando contra eso. ¿O es casualidad que usted y yo tengamos ciertas enfermedades genéticas que las familias tuvieron? No es normal. Porque el Padre no nos llamó a enfermedad, el Padre nos llamó a vivir sanos. Ahora hablemos de todas las áreas. Es normal que todos los matrimonios se divorcien, es normal que todos los matrimonios se separen, es normal que los hijos estén en las drogas, en el alcohol, en la prostitución, en la locura. O sea, hermano, no es normal. Lo que pasa es que a veces nos acostumbramos a ver las cosas normales, pero no son normales. Y uno dice, ¿por qué a mí no me va bien? No es tan fácil que me vaya bien. ¿Usted con qué está librando? Con lo suyo y con lo de atrás. Hasta que el Padre corte totalmente eso para siempre. Entonces cuando usted libre, por eso para mí, el regalo más divino que mi Padre me puede dar es que corte algo en mí para siempre. Cuando cortó el cáncer en mí, yo dije, se cortó una maldición de toda mi familia. 3 parientes habían muerto por el mismo cáncer en el mismo lugar donde a mí me dio. El mismo tumor que yo lo tuve, lo tuvo mi abuelo, lo tuvo mi tía y lo tuvo un primito de 8 años. Él murió de 8 años. Y para allá iba yo, también para el cajón. Entonces, hermano, el hecho que el Padre haya tenido Ray quiso que escuchó mi oración, porque yo me acuerdo tanto. Cuando yo me presenté allá en la muerte de mi tía y fuimos allá al cementerio, mi única oración fue, Padre, que este sea el último muerto por cáncer en mis generaciones que quede bien. Y lo creo para mí, pagaré un precio para que ninguno muera más por ese cáncer. Entonces, hermano, si usted no corta algo, si usted no se arrepiente, si usted no hace un tikkun, si usted no lava sus vestiduras, no espere que sus generaciones sean benditas.
No espere que sus nietos reciban bendición, no espere que sus hijos y muchas cosas, porque si usted no cambia el destino, nadie lo va a cambiar, así de sencillo. Si usted no corta para siempre, si usted no paga un precio y hace una reparación, no espere que el Padre recompense. Porque a veces uno dice, hay cosas que al hombre le parecen bien, pero al final son de muerte y destrucción. Por eso es que no es tan sencillo decir un perdón. Por eso este juicio, mira hasta dónde vino, hasta el profeta Jeremías. Lo que hizo Jeroboam fue el juicio que vio Jeremías, hermano, la cautividad de Sion. Entonces vemos que un acto de una persona hasta dónde trajo, ¿cuántas generaciones le había ido al profeta Jeremías? ¿Cuántas? Por causa de un solo hombre malo y perverso. Entonces cuando usted vaya a pecar, cuando usted vaya a mentir, cuando usted vaya a hacer algo, piense cuántas cosas puede traer a generaciones completas. Entonces antes de actuar, antes de hablar, antes de hacer votos con mi rey, piense muy bien lo que usted está haciendo. Porque eso le puede traer un juicio no solo a usted, sino a los que van a futuro detrás de usted. Porque hay gente que dice, ay, sí, que Dios está conmigo porque a mí no me ha castigado. Pero tranquilo, a usted no. Pero a los seres queridos, porque aquí le vino el juicio fue al Hijo. Mire lo que vino acá. Veamos Deuteronomio 28, 26 para entender esto. Del 25 al 26. Dice, Yahweh te hará huir delante de tus enemigos, marcharás contra ellos por un solo camino, pero irán delante de ti por 7 caminos, vendrán a ser objeto de maltrato en todos los reinos de la tierra. Tus cadáveres, y ahí está para el hijo de Jeroboam, tus cadáveres vendrán a ser alimento para todas las aves del cielo y todas las bestias de la tierra, sin que nadie las espante. Entonces, ¿qué dice acá? Que el Padre vio esa generación tan maldita que el Padre dijo, tu cadáver, o sea, será como estiércol. De ti no habrá nada bueno, ni habrá nunca nada bueno. Por eso, hermano, el hecho no es morir, el hecho es cómo muero. No es morir, cómo muero. ¿Qué dejo yo después de morir? Porque muchos murieron, hicieron grandes títulos en la tierra, pero dejaron una maldición tremenda, hermano. Entonces, en el punto de mucha gente dice, se preocupa más cómo va a morir que qué va a dejar espiritualmente. ¿Qué nos debería importar más? ¿Cómo vamos a morir o qué vamos a dejar después de nuestra muerte? Porque si dejaste vida eterna y dejaste un legado espiritual, hermano, tu muerte es ganancia. Pero si dejaste maldición y sembraste maldición, dejaste algo terrible para tus generaciones. Entonces el punto que es, cuando mande a hacer para muerte, cuando me van pasando mal los años, me va a preocupar más que voy a dejar espiritualmente. Porque el tiquete está más cerca, ¿no? Si me quedan 10 añitos, pues tengo que mirar espiritualmente cómo tengo que restaurar, cómo tengo que hacer para dejar algo espiritual bueno en la tierra. Entonces démonos cuenta que a veces pensamos es qué casas vamos a dejar, qué herencia espiritual, qué herencia física le vamos a dejar a los hijos y la herencia espiritual. Porque aquí, miren lo triste, dice, jamás será recordado para nada tu generación. Son una maldición hasta la 4ª generación, habrá Jeroboam, está diciendo el profeta. ¿Será algo muy bonito que el Padre me tenga un juicio hasta mi 4ª generación después de mi muerte? Eso le está diciendo Jeroboam. Entonces, cuando le dice que es como estiércol, le damos Malaquías capítulo 2, 3, ¿qué significa eso?
Si alguno me lo ayuda a leer, que este sí creo que no lo tengo acá. Malaquías 2:3. Y vamos a ver la expresión estercol que le quiso decir a esta mujer, a Jeroboam. Malaquías 2:3. Dice así: he aquí, yo voy a maldecir la sementera Eso le estaba diciendo. para daño vuestro, y os echaré al rostro el estiércol de tus animales sacrificados, y serán arrojados juntamente con él. O sea que así como ellos, Jeroboam había levantado ofrenda a los Baales y había sido maldición, así mismo lo haría con su vida y con sus generaciones, está diciendo. ¿Qué significaba estiércol? La palabra estiércol en el hebreo es peresh, que significa difundido, sin valor, detestable, perecedero. O sea, le estaba diciendo, así como tú trajiste a mi pueblo Israel estiércol por medio de la idolatría, así lo haré contigo y con tu familia. Y algo tremendo, yo digo, que el Padre le diga a uno que es un estiércol, que tus generaciones van a ser un estiércol. Hermano, yo creo que eso es lo peor que el Padre le pudiese decir a uno. Entonces aquí dice, tú levántate y ve a tu casa. Después que la mujer tiene ese encuentro, le dice, tú vete a tu casa. Al poner tu pie en la ciudad, morirá el niño. O sea, ni siquiera alcanzarás a llegar y ya el juicio está. Eso me hace acordar a alguien que se apartó del padre, una joven. Y recuerdo tanto ese día, y el padre me lo traía a memoria cuando estudiaba esto. El padre me envió 3 veces a esa mujer. Tenía que hacer 2 actos para que su hijo no muriera. Cuando nació con el esófago cerrado. ¿Se imagina un niño que nazca con el esófago cerrado? Iba para muerte. Mas, sin embargo, fui y la busqué 3 veces. El último día, en su prepotencia y en su orgullo, me dijo, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? Y yo le dije a su padre, dile que si no se arrepiente, dile que si no perdona, su hijo va a morir. Ese mismo día, su hijo murió. Cuando ella me dijo con su soberbia, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Estoy muy ocupada. Pues le iba a decir que si se arrepentía y perdonaba, su hijo no moriría. Pero que si no perdonaba y si no se arrepentía, su hijo iba a morir. Ese mismo día, su hijo murió. Igual que esta cena yo las he vivido también. Dios envió por misericordia a un siervo. ¿Y ella qué hizo? Lo desechó. ¿Cuántas veces por misericordia, te hago una pregunta en esta mañana, te ha hablado Dios a través de sus siervos y tú lo desechas? Porque tú te crees tan sabio en tu propia opinión y a veces tu orgullo es tan alto y tan elevado que crees que no va a venir juicio. Pues Dios es experto en quebrarle a uno el orgullo y quebrarle la soberbia. Ten cuidado cuando un siervo te corrija. Ten cuidado cuando un siervo te hable. Porque si tú no escuchas, tal vez el juicio no es para ti, es para tu generación. Por eso nunca te le pongas de frente a un verdadero hombre de Yahweh, ni se te atreva. Ten cuidado con eso. Hay gente que se nos ha puesto de frente y yo he visto grandes juicios. Porque cuando tú eres recto delante de Dios, Dios también defiende tu causa. Detrás de esta persona hay alguien que está más grande. Y tú no lo ves. Pero eso así te moleste o te cause irritación la disciplina, calla. Llora si quieres. Que algún día vas a entender. ¿Qué hubiera sido más fácil? Ahí vemos que había habido techúa en la esposa de Jeroboam, para nada. Se presta a ella también para burlarse del profeta. ¿Qué se merecía? La muerte. Dice que una de las causas del pecado es la... Yo lo he visto aquí ya en esta casa. Pero
eso le digo, causa esa mujer, nunca lo voy a olvidar en mi vida. Dios me envió 3 veces, las 3 veces las desechó, el último día era su última oportunidad y murió su hijo. Entonces muchas veces no contamos que hay un día y una hora para que Dios traiga ¿qué? ¿Usted no ha visto cuando alguien se va a la congregación y se va para el mundo, cómo muestra su festejo que se fue para el mundo? Sacan en el Face, estoy tomando, estoy feliz, estoy paseando. No, esto me ha ido mejor desde que no estoy allá. Y yo esperemos. Porque lo que es risa para el mundo es dolor y juicio. Entonces muchas veces la gente dice, no, yo me fui y descansé y estoy súper bendecido. Claro, esperemos el día de su juicio. Esperemos sus fotos en el Face y sus paseos y su sonrisa en qué se va a convertir. Porque todo pecado tiene su ¿qué? Su consecuencia. Y dice acá, el padre le había dado la oportunidad para que se arrepintiera, claro, pero ellos quisieron, no, que se merecían juicio. Proverbios 26:2 dice, como el gorrión es su vagar y la golondrina su vuelo, así la maldición no viene sin causa. Entonces nunca diga, y usted ni se atreva a preguntarle al padre, oiga, ¿por qué le pasó eso a esa persona? ¿Usted la conoce? ¿Usted sabe qué hizo en lo secreto? El padre sí, los siervos sí. Usted quédese callado, porque usted no sabe quién es esa persona. Ni sabe qué hizo esa persona. Entonces usted simplemente, Padre, más bien ayúdame a mí para no vivir ese juicio. Ayúdame a ser limpio de corazón, ayúdame a ser transparente para poder no caer ante la maldición como esa persona. Ahora otra cosa, tengan cuidado, ¿no? Tampoco es de gozarme del juicio de esa persona jamás, ¿no? Tener misericordia. ¿Ya? Uy, no es bien hecho que le pasó eso. No. Yo no soy Yahweh, yo soy simplemente una persona, un siervo. Más bien, Padre, que eso que veo, ese juicio de esa persona me sirva a mí para no pecar y no fallarte. Para que eso no me pase a mí. Eso es lo que yo le decía al Padre llorando cuando yo vi esa situación de esa persona. Yo lloraba y le decía, Padre, ayúdame nunca a fallarte, para que yo no viva un juicio así. Ni mis hijos, ni mis generaciones. O sea, no es que tú te goces, diga, ay, no sé, ¿cómo sufre esa persona? No. Padre, guarda mi alma de pecar contra ti de esa manera para no ver ese juicio en mi vida. Pero algo que sí tenemos que tener cuidado es qué hacemos, qué hablamos y cómo actuamos. Entonces dice acá, seguimos, y Yahweh levantará para sí un rey sobre Israel, al cual destruirá la casa de Jeroboam en este día y lo hará por sí mismo. ¿Dónde lo vemos esto? En Primera de Reyes 16:26 se cumple esta profecía. Si alguien lo lee, por favor, dice acá, del 26 al 29 vemos que este juicio se cumple. Primera de Reyes 16, del 26 al 29. Creo que tengo acá. O si alguien me lo lee en otra versión, por favor. ¿Qué dice? Sí, tú. Dice del 26. Siguió el ejemplo de Jeroboam, hijo de Nabat, en cuanto a todos los pecados que Jeroboam había cometido y que hizo cometer a Israel. Con sus ídolos inútiles el pueblo provocó el enojo del Adón, Yahweh de Israel. Hasta el 29. Dice, los demás acontecimientos del reinado de Omri, el alcance de su poder y todo lo que él hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Cuando Omri murió, lo enterraron en Samaria, luego su hijo Acab lo sucedió en el trono de Israel. El 29 dice, Acab, hijo de Omri, comenzó a gobernar Israel en el año 38 del reinado de Asa, rey de Judá, y reinó en Samaria 22 años. O sea que vemos que más bien maldición.
y juicio. Primera de Reyes 15, 29, 30. Cuando él vino al reino, está hablando de Nabat, mató a toda la casa de Jeroboam sin dejar alma viviente de los de Jeroboam, hasta raerla conforme a la palabra que Yahweh habló por su siervo Ahías Silonita, por los pecados que Jeroboam había cometido y con los cuales hizo pecar a Israel, y por su provocación con que provocó a enojo a Yahweh Elohim de Israel. Ahí está. Por eso usted téngale temor cuando un siervo le diga, esto es lo que le va a ir a usted. Un siervo puesto por Yahweh, téngale temor cuando abra su boca. Me hace recordar una joven muy pequeña, que tenía como 11 años, y era muy rebelde, y le dije, su destino será la prostitución. Con los años hablaremos. Se convirtió en prostituta. Y tenía 11 años, cuando el padre le habló eso. Entonces, cada vez que usted, pero eso no es un juego, cuando alguien lo reprende, le diga, tenga cuidado con esto, porque esto le va a venir. Porque en los años que yo llevo, o a mi esposo, a mí, Dios me ha permitido muchas cosas. Por eso usted no provoque a ira, ni al padre, ni a los siervos. Tenga cuidado. Porque cuando son puestos por Yahweh, hermano, la palabra de ellos pesa. Para vida o para muerte. ¿Sí? Por eso muchas veces yo le digo a mi terno, y aún con mi esposo lo hago, yo procuro en lo máximo ser obediente cuando él me dice algo, porque sé que hombre de Dios es, porque sé cuánto he visto de su boca lo que sale, se ejecuta, porque Yahweh está con él. Entonces cuando alguien es desafiante, cuando alguien provoca, yo digo, no sabe qué es lo que está haciendo, no saben qué lío se está metiendo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con las palabras cuando provocamos a ira. ¿Y qué sucede? Aquí vemos que toda la profecía se cumplió o no se cumplió. Total, dice que toda la familia de Jeroboam fue destruida para siempre y fue quitada totalmente. Entonces las palabras de Yahweh se cumplen. Y en el versículo 16, y entregarán a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó e hizo pecar a Israel. Ya vemos que eso se ejecutó. Entonces, vemos la dispersión de una nación, viene juicio, viene 400 años por medio de Nabucodonosor de cautividad, ¿no? Por causa de ese pecado. Viene cautividad, viene juicio, viene maldición. ¿Cuántos años? 400 años. ¿Cuántas generaciones hay en 400 años? 4. ¿Se cumplió la profecía? Por eso a veces, cuando usted vaya a fallarle al Padre, piense si tiene 400 años de maldición por causa de su pecado. Por eso es que a veces, no, es que yo voy a y ya Dios me perdonó. Aquí vemos que Dios perdonó. La consecuencia quedó 400 años. Por eso yo le tengo tanto temor fallarle a mi rey. Porque yo no pienso en mí, pienso en lo que puede acontecer por causa de ese acto. Entonces démonos cuenta que el enemigo que quiera que usted haga, que usted peque, que usted no le tenga temor pecar, para que venga juicio no solo para usted, sino para sus generaciones. Es que nació mi hijo sanito, no es que eso no quiere decir que no haya maldición sobre su hijo. Porque es que podemos ver otras áreas malditas. Nació sano físicamente, pero esperemos más adelante el camino. ¿Eso asegura que ese hijo no esté en maldición? Porque a veces nos basamos en la salud, en lo visible, pero no nos basamos en sentimientos. Hay personas que llevan años solteras y no se puede casar. ¿Por qué? Ahí hay una maldición. Eso no es normal. Hay personas que nunca prosperan, viven en la miseria todo el tiempo. ¿Por qué? ¿Qué hay ahí? ¿Será normal que usted viva todo el tiempo en miseria? Entonces démonos cuenta la maldición a veces de sus padres. ¿Cuánto daño le ha hecho a usted?
para que usted también entonces traiga más juicio. Aquí vimos cuántos años, 4 generaciones malditas, hermano, por un pecado de un hombre. 17 y 18. Entonces la mujer de Jeroboam se levantó y se marchó, y ¿qué dice? Vino a Tirsa, entrando a ella por el umbral de la casa, el niño murió. Lo enterraron, lo echaron de todo Israel conforme a la palabra que Yahweh, el cual había hablado por medio de su siervo Ahías. 19 en adelante. Los demás hechos de Jeroboam como guerrero, como reino, he aquí están escritos en el rollo de crónicas de los reyes. Los días de su reino Jeroboam fueron 22 años, durmió con sus padres, y su hijo Nabal reinó en su lugar. Roboam ben Salomón, reino de Judá. Roboam tenía 41 años cuando empezó a reinar, y reinó 17 años en Jerusalén, a la ciudad que Yahweh le había escogido entre todas las tribus de Israel, para poner su nombre. El nombre de su madre era Naamán, amonita, e hizo Judá lo malo ante los ojos de Yahweh, y provocaron a celos con sus pecados que cometieron, para que habían cometido sus padres. Por cuanto ellos también se construyeron lugares altos, piedras rituales, aceras en cada serranía y debajo de todo árbol frondoso. También había el país de varones consagrados a la prostitución ritual, que hacía conforme a todas las prácticas abominables de los pueblos de Yahweh, que había echado delante de los ojos de Israel. En el año 5 del reinado de Roboam, aconteció que Sisá, rey de Egipto, subió contra Jerusalén y se apoderó de los tesoros de la casa de Yahweh y de los tesoros de la casa del rey, y se llevó todo, incluso todos sus escudos de oro que había hecho Salomón. En lugar de ellos, el rey Roboam hizo escudos de bronce y los confió en la mano de los capitanes de la guardia, y protegieron la entrada de la casa del rey. Y sucedía que cuantas veces el rey entraba a la casa de Yahweh, los de la guardia los portaban, luego los devolvían a la cámara del guardia. Los demás hechos de Roboam y todas las cosas que hizo no están escritos en el rollo de crónicas de los reyes de Judá. Hubo guerra entre Roboam y Jeroboam, ¿cuántos? Todos los días. Y Roboam durmió con sus padres y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. El nombre de su madre era Naamán, amonita, reinado del lugar Abián de su hijo. Entonces vemos aquí, se cumple Deuteronomio 5, 9, 11. Dice: no te inclinarás a ellas, ni les servirás, porque yo soy Yahweh tu Elohim, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago millares de misericordia a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Yahweh tu Elohim en vano, porque Yahweh no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Entonces aquí nos damos cuenta que cada día yo tengo que hacer un análisis de qué realmente pecado he confesado y me he apartado de la manera correcta y qué no lo he hecho. ¿Sí? Porque realmente, si usted no hace este análisis y de corazón usted hace un ticún, la maldición está ahí. La maldición no se ha ido, hermano. ¿Cuándo yo sé que ya fui perdonado? ¿Cómo yo sé que realmente corté una maldición? Cuando hice una reparación y el Padre trajo un acto de rajem, de misericordia en mi vida. Por eso la soberbia de las congregaciones es tan alta, que acaba de llegar de convertirse y ya quiere que el Padre lo premie en todo. No, hermano. Las cosas no son tan sencillas para borrar. Por eso, para romper algo, yo tengo que también saber de qué manera lo tengo que hacer. Por eso hay cosas que en la vida suya no es tan fácil tomar los dedos y decir, ya, todo quedó bien. Ya todo está bien en mi vida. Y sus hijos y sus generaciones, ya se rompieron todas las maldiciones. Ya existe una reparación plena para que eso no vuelva a acontecer, para que eso no vuelva a suceder.
Entonces, yo no quiero que el Padre aún me borre del libro de la vida, porque aquí vemos que a Jeroboam lo borró totalmente del libro de la vida, y a sus generaciones. Tremendo, o sea, que ellos tienen el juicio total. O sea, de una vez, ¿sabes qué es lo más doloroso? Que el Padre ya ni siquiera vino Yeshua, porque por cuando vino por primera vez ya hubo el primer juicio en la tierra, y sacó y expuso, dice públicamente, ¿cierto? Entonces, ni siquiera hubo una oportunidad para reparar el daño, sino que quedaron borrados totalmente, condenados para siempre. O sea, hubo una muerte física y una muerte, ¿qué? Espiritual. Por eso cuando el Padre a uno ya le dice, saque a esa persona de la congregación, mire, yo eso creo que es lo peor que le puede pasar a usted. Y ni siquiera lo vuelvas a recibir. Quiere decir que ya fuiste cortado para siempre. No es un juego, hermano, cuando uno lo sacan de un lugar kadosh. Quiere decir que el Padre ya vio tanta su abominación que le está diciendo, no quiero nada con esa persona para siempre. O sea que si usted tiene misericordia, cuídela. No es un juego. Porque el día que el Padre determine un juicio ya total, como ha pasado en algunos casos, quiere decir que el Padre ya vio tanta la burla de esa persona que ya dijo, córtenla del pueblo de Israel. No quiero nada con esa persona. Para siempre. Es igual que Jehová. Pero eso cuando la gente dice, ay, no, me sacaron de la congregación, y si los que son relajados, ¿no? Me sacaron de la congregación, bueno, me voy para otra iglesia. Claro, váyase, para el cristianismo, para donde sea. Pero del pueblo de Israel usted fue cortado. Ya no es remanente, ya no es nada. Claro, es que es fácil irse a congregar a otro lugar, claro, cualquiera lo hace. Pero ser cortado y desechado, como injertado del árbol del olivo, hermano, eso es otra cosa. Porque usted no ha visto cuando la gente es cínica y va de iglesia en iglesia. Se ha recorrido cuántas iglesias. No, en esta no me gustó tampoco. Vámonos para otra, para Bethesda. No, para avivamiento. No, para carismática. No, pero es que aquí no es denominación. Aquí es pueblo de Israel. Y ser desechado, Romanos capítulo 11, es que el Padre te corta el higo del olivo de la injertación verdadera y te deseche para siempre. O sea, ya determinó un juicio. Entonces, por eso algo que yo tengo que entender, ser entendido, yo no estoy en una denominación, yo soy injertado por medio de Yeshua HaMashiach en el árbol del olivo para el día final, para cuando Él venga por mí. Tengo que cuidar esa injertación. Porque nosotros no estamos en una combinación híbrida, contaminada, como la mujer que fue disfrazada ante el profeta. Entonces, ¿qué tengo que pensar? Cada vez que vaya a hacer un acto, piense en la maldición que usted puede causar. Y piense el juicio que le puede venir. No solo a usted, a cuartas generaciones. Porque aquí vemos un acto que se vio visible hasta el tiempo de Jeremías, hermano. Impresionante esto. Entonces la pregunta ¿es fácil pedir perdón? Fácil, pero las consecuencias quedan. Y difícil borrar las consecuencias, hermano. Nos van a hacer de la noche a la mañana. Con esto me despido, que Hashem bendiga tu vida donde quiera que estés y que te dé un corazón apto para entender lo que el Padre ha hablado a tu vida. Shalom, shalom.